Los constructores estaban simplemente llevando a cabo la demolición rutinaria de un antiguo cine cuando una pared derruida reveló un secreto que había permanecido oculto durante décadas. Lo que encontró el capataz sorprendió a todo el mundo y causó revuelo en todo el país. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué país lo estás viendo. El Liberty Crown Theater había estado en el corazón de Maple Creek durante tanto tiempo que nadie recordaba una época en la que su fachada de ladrillo no formara parte del horizonte cotidiano de la ciudad. Construido a principios de la década de 1930, cuando el optimismo aún era algo que la gente podía permitirse, había sido en su día el lugar más brillante en kilómetros a la redonda. Su marquesina, ahora oxidada y oscura, solía brillar como una promesa por las noches. Las letras las reordenaban los acomodadores adolescentes que soñaban con convertirse en actores o músicos. Los sábados por la mañana, los niños hacían cola para ver dibujos animados y comprar caramelos baratos. En las noches de invierno, las parejas escapaban del frío en sus salas revestidas de terciopelo, fingiendo que el mundo de la pantalla era de alguna manera el suyo. Cuando Marcus Hall entró por primera vez por sus puertas como capataz de demolición, el Liberty Crown ya no era un teatro en ningún sentido significativo. La moqueta estaba desgastada y olía ligeramente a mojo. Las palomas anidaban en las vigas y las manchas de agua se extendían como moretones por el techo. La que fuera una gran lámpara de araña en el vestíbulo colgaba torcida, con la mitad de sus bombillas fundidas. Viejos carteles aún se aferraban a las paredes detrás de cristales agrietados, anunciando películas que habían desaparecido de la memoria cultural hacía décadas. El edificio parecía menos una ruina y más un cuerpo abandonado durante demasiado tiempo, conservado solo por el abandono. Maple Creek llevaba años en declive. Las fábricas que antes daban trabajo a barrios enteros habían cerrado, dejando atrás aparcamientos vacíos y logotipos descoloridos en almacenes de ladrillo rojo. Los escaparates del centro estaban tapiados o alquilados a casas de empeño y prestamistas. Cuando el ayuntamiento aprobó finalmente la demolición del Liberty Crown, muchos residentes se encogieron de hombros y se resignaron con cansancio. Ya habían oído esas promesas antes. El nuevo desarrollo devolvería la vida al centro. Les dijeron que atraería turistas y dinero, que arreglaría lo que se había roto por el paso del tiempo y las malas decisiones. Siempre era la misma historia, siempre contada por hombres trajeados que no vivían en los barrios que planeaban borrar. Marcus había oído esas historias toda su vida. Tenía 42 años, era alto y de hombros anchos, con una autoridad tranquila que le venían de décadas en la construcción. Había empezado de adolescente llevando madera de desecho a cambio de dinero en efectivo. Había aprendido a verter hormigón, a enmarcar paredes, a mantener a un equipo trabajando cuando el calor o el agotamiento amenazaban con ralentizarlo todo. Tenía las manos gruesas y callosas, y la espalda ya empezaba a dolerle por las mañanas de una forma que ningún estiramiento podía remediar. Para él, el Liberty Crown no era más que otro trabajo, otro edificio que desmantelar con cuidado, otro plazo que cumplir. Pero él había crecido a solo 6 manzanas del teatro, en una hilera de casas estrechas que habían desaparecido en la llamada renovación urbana de finales de los años 60. Su madre nunca había dejado de hablar del día en que la ciudad colocó avisos de desalojo en sus puertas, prometiendo una compensación que nunca cubrió del todo el costo de empezar de nuevo. El barrio había sido calificado de deteriorado, lo cual era una forma educada de decir que nadie con influencia real quería seguir viendo a las personas que vivían allí. Marcus era demasiado joven para entender la política, pero lo suficientemente mayor como para recordar el sonido de las excavadoras derribando las casas donde vivían sus amigos. El recuerdo aún afloraba cada vez que veía la maquinaria de demolición parada a la luz de la madrugada, como depredadores esperando una señal. El contrato de Liberty Crown fue diferente desde el principio. Había llegado a través de una gran empresa promotora con sede fuera del estado, una corporación con mucho dinero y una impresionante cartera de complejos de lujo y centros comerciales. Su representante había insistido de forma inusual en la rapidez, la privacidad y el control del acceso al lugar. No se podían tomar fotografías sin permiso por escrito. Ciertas zonas del edificio estaban marcadas en los planos como espacios técnicos que no requerían inspección. Marcus frunció el ceño cuando se dio cuenta de que los planos de la zona del escenario estaban incompletos.
que secciones enteras estaban sombreadas con vagas anotaciones sobre riesgos estructurales. Por supuesto, cuestionó la omisión. Parte de su trabajo consistía en saber dónde estaban los muros de carga, dónde podían esconderse cables o tuberías de gas. La respuesta que recibió fue educada pero evasiva, dada por un director de proyecto que habló de responsabilidad y de información confidencial, como si esas palabras fueran escudos contra más preguntas. Marcus aceptó la explicación en apariencia. En su interior, comenzó a formarse una inquietud silenciosa, de esas que solía ignorar porque a menudo resultaban no ser nada. Los preparativos para la demolición llevaron semanas. Los equipos retiraron los asientos del auditorio. Sus estructuras metálicas chirriaban en señal de protesta mientras se aflojaban los tornillos por primera vez en décadas. Se desmantelaron las antiguas taquillas, dejando al descubierto capas de cableado obsoleto y tuberías olvidadas. A veces encontraban pequeñas reliquias escondidas en los rincones, una zapatilla de niño, un programa amarillento, monedas que se habían deslizado por las rendijas del suelo. Era como desmontar una memoria colectiva, pieza a pieza. Y los hombres bromeaban para mantener el buen humor, incluso cuando el polvo se acumulaba en sus pulmones y en su ropa. Sin embargo, el edificio se resistía de forma sutil. Marcus se fijó en que las paredes no coincidían con los planos arquitectónicos originales que había encontrado en el archivo del condado. Observó puertas metálicas selladas tras capas de yeso, con las manillas retiradas, como si alguien no quisiera que se volvieran a abrir. También notó que el sonido cambiaba en ciertos pasillos, volviéndose extrañamente apagado, como si las propias paredes lo absorbieran. Una noche, se activó la alarma visual, un chirrido electrónico agudo que sacó a Marcus de la cama y lo llevó a su camioneta mucho después de medianoche. Cuando llegó, los guardias de seguridad privados contratados por el promotor ya estaban en el lugar, caminando con linternas y radios. Le dijeron que había sido una falsa alarma, probablemente un pájaro o un sensor defectuoso. Marcus recorrió el perímetro de todos modos, con las botas crujiendo sobre la grava, sus ojos escaneando la oscura fachada del Liberty Crown. No podía explicar por qué esperaba ver una luz encendida en el interior o una sombra moviéndose donde no debería haber nadie. A la mañana siguiente, encontró una nota manuscrita en su portapapeles en la que se ordenaba a su equipo que comenzara la demolición detrás del escenario, a pesar de que esa zona estaba prevista para más adelante en el proyecto. La letra era desconocida, afilada y apresurada. Cuando llamó al director del proyecto, le dijeron que las prioridades habían cambiado, que había que despejar inmediatamente las salas traseras para realizar una evaluación estructural. No le dieron más explicaciones. De pie en el escenario, rodeado de cortinas descascarilladas y paneles de madera deformados, Marcus sintió el peso del lugar sobre él. Imaginó los miles de actuaciones, discursos y proyecciones que habían tenido lugar allí, los ecos de los aplausos que aún parecían adherirse al polvo. Dio la orden de proceder porque para eso lo habían contratado. El equipo trajo el martillo hidráulico y lo colocó con cuidado contra una pared que, según los planos incompletos, no ocultaba más que un espacio de almacenamiento. El primer impacto resonó en el edificio como una campana. El yeso se hizo añicos y cayó en forma de nubes pálidas. El segundo impacto fue más profundo y reveló ladrillos más oscuros y densos que la mampostería circundante. Cuando el martillo golpeó por tercera vez, el sonido cambió abruptamente. Ya no era el sordo crujido del ladrillo cediendo, sino un ruido sordo y hueco que resonó en el suelo del escenario y en el pecho de Marcus. Levantó la mano y la máquina se silenció. El polvo flotaba en el aire, brillando en los rayos de luz que se colaban por los agujeros del techo. Marcus dio un paso adelante, con el corazón latiendo más rápido de lo que podía justificar, y se asomó a la pared fracturada. Donde debería haber habido más ladrillos y madera, solo había oscuridad. Se inclinó y golpeó la abertura con la culata de su linterna. El eco le llegó al instante, prueba de que había un espacio vacío donde los planos prometían que no lo había. Durante un largo momento, no dijo nada, escuchando los crujidos del viejo edificio y el murmullo de su equipo detrás de él. Entonces supo que lo que se escondía detrás de esa pared no estaba destinado a ser encontrado, y que el trabajo que había aceptado estaba a punto de convertirse en algo mucho más complicado que una demolición rutinaria. Respiró hondo
y le dijo al equipo que ampliara la abertura lenta y cuidadosamente. El martillo reanudó su trabajo, hincándose en la pared con renovado propósito. Y a medida que la abertura crecía, la oscuridad más allá de ella parecía profundizarse, como una herida que finalmente quedaba al descubierto después de décadas de estar sellada. La abertura detrás del escenario se ensanchó lentamente, cada golpe del martillo hidráulico arrancando otro pedazo de la mentira cuidadosamente preservada del Liberty Crown. El polvo era tan espeso que Marcus podía saborearlo, calcáreo y amargo en su lengua, un sabor que parecía pertenecer al propio edificio más que a los escombros ahora esparcidos por las tablas deformadas del escenario. El equipo trabajaba con una mezcla de curiosidad e inquietud, y sus bromas habituales se atenuaron a medida que el agujero se hacía lo suficientemente grande como para que un hombre pudiera atravesarlo. Cuando la pared finalmente cedió su última resistencia, el espacio más allá no se reveló como un trastero olvidado o un sótano descuidado, sino como algo completamente diferente. Marcus fue el primero en cruzar el umbral, agachándose bajo los ladrillos irregulares y sacudiéndose el yeso de la chaqueta. El haz de luz de su linterna atravesó la oscuridad y se posó sobre un hormigón tan liso e impecable que parecía haber sido vertido ayer en lugar de hace medio siglo. La sala estaba insonorizada. Se dio cuenta de ello casi de inmediato, no por ninguna etiqueta o señal visible, sino por la forma en que su propia respiración parecía apagarse a pocos metros de su boca. Las gruesas paredes absorbían todos los ecos, dejando tras de sí un pesado silencio que presionaba sus oídos. No había ventanas. El aire parecía viciado y desprendía un ligero olor metálico que le recordaba a viejas salas eléctricas y sótanos olvidados. Alguien había hecho un esfuerzo extraordinario para aislar este lugar del resto del edificio. A medida que más miembros del equipo se reunían detrás de él, Marcus barrió con su luz las paredes. Vio restos de espuma acolchada que aún se adherían al hormigón en lugares ennegrecidos por el paso del tiempo. Había estrechos canales excavados en el suelo por donde debían haber pasado cables que convergían hacia una esquina donde sobresalía una caja de conexiones oxidada como un diente roto. Fuera cual fuera el uso que se le hubiera dado a esta sala, no formaba parte del funcionamiento habitual de un teatro. Se arrodilló para inspeccionar uno de los canales más de cerca y se dio cuenta de que no terminaba simplemente en la pared. Desaparecía bajo una losa rectangular de hormigón que parecía fuera de lugar en un suelo por lo demás uniforme. Había una segunda losa cerca y luego una tercera, todas a ras de la superficie circundante, pero separadas por juntas tan finas que habrían pasado desapercibidas a simple vista. Los hombres detrás de él habían comenzado a susurrar, bajando instintivamente la voz como si estuvieran en una iglesia. Marcus se levantó y caminó hacia las losas, con sus botas rozando suavemente el polvo. Presionó el borde de su linterna contra la junta de la más cercana y la losa se movió con un chirrido renuente, revelando una estrecha cavidad debajo. Lo primero que le impactó fue el olor, no el hedor agudo de la descomposición, sino algo más seco y antiguo, como el interior de un baúl sellado durante mucho tiempo. Dirigió la luz hacia la abertura y vio el contorno de un cuerpo acurrucado de forma antinatural contra las paredes de hormigón de la cavidad. Los huesos brillaban pálidos donde la tela se había podrido, las costillas apretadas entre sí como si la persona hubiera sido doblada para caber en ese espacio. El cráneo estaba inclinado hacia la esquina, con la mandíbula abierta y una pregunta silenciosa que llevaba décadas sin respuesta. Por un momento, Marcus no pudo hablar. Había visto lesiones antes, accidentes en obras de construcción que acababan con vidas en un abrir y cerrar de ojos. Pero esto era diferente. Esto era deliberado. Se trataba de alguien oculto, borrado no por el tiempo, sino por intención. Se obligó a respirar y dijo al equipo que se alejara. Uno de los hombres más jóvenes se sintió mal y se tambaleó hacia la puerta que acababan de abrir, con el rostro pálido. Marcus sacó su teléfono y llamó a la policía, con una voz que le sonaba extrañamente distante mientras informaba de lo que habían encontrado. Las autoridades llegaron rápidamente, con la sirena atravesando las tranquilas calles de Maple Creek. Acordonaron el lugar, sacaron al equipo y sustituyeron su presencia atónita por los movimientos metódicos de los técnicos forenses. Marcus se quedó al borde del perímetro acordonado y observó cómo fotografiaban la habitación
Medían las cavidades y levantaban con cuidado la losa que había ocultado el primer cadáver. Fue entonces cuando descubrieron los demás. Una cavidad conducía a otra, cada una de ellas con restos dispuestos con la misma precisión macabra. Algunos cadáveres estaban envueltos en lo que en su día pudieron ser mantas o abrigos gruesos, cuya tela se había reducido a jirones oscuros. Otros yacían desnudos sobre el hormigón, con los huesos articulados de forma limpia, como si los hubiera colocado allí alguien que supiera de anatomía. No había efectos personales en las cavidades, ni carteras ni joyas, solo los propios cuerpos, despojados de su identidad y almacenados como objetos. A lo largo de la pared del fondo, medio ocultas tras una fila de estanterías metálicas atornilladas al hormigón, los técnicos encontraron pilas de cajas de cartón. Las etiquetas estaban descoloridas, pero aún legibles, escritas a mano y con cuidadas letras mayúsculas que indicaban fechas y horas en lugar de nombres. En su interior había bobinas de película, cintas magnéticas y cuadernos sellados en fundas de plástico. También había dos cámaras, pesados modelos de 16 mm que parecían más propios de un museo que de las ruinas de un teatro provincial. En una esquina había una pequeña caja fuerte, con la puerta cerrada, pero con las bisagras carcomidas por el óxido. Un técnico tomó nota para abrirla más tarde, lejos del lugar. Marcus vio cómo cambiaba la expresión del detective principal al darse cuenta del alcance del descubrimiento. El cambio de la indiferencia procedimental a algo más oscuro y urgente. A mediodía, la noticia se había filtrado. Siempre era así. Alguien publicó una foto borrosa en las redes sociales de los coches de policía frente al Liberty Crown, y las especulaciones se dispararon por toda la ciudad. Personas que no habían pisado el teatro en 20 años de repente lo recordaban con cariño y compartían historias y rumores con igual convicción. Los periodistas locales se reunieron detrás de las barricadas, con los micrófonos apuntando a cualquiera que pareciera dispuesto a hablar. Marcus no lo hizo. Respondió a las preguntas del detective porque tenía que hacerlo, pero mantuvo la mirada fija en el edificio siempre que pudo, tratando de conciliar la tranquila ruina por la que había caminado solo unas horas antes, con la pesadilla que ahora se desarrollaba tras sus muros. A última hora de la tarde, llegó un representante de la empresa promotora, flanqueado por dos abogados. No se molestaron en dar el pésame ni en expresar su conmoción. Preguntaron cuánto tiempo duraría la investigación, si se podía reabrir parcialmente el lugar y si existía alguna base legal para detener todo el proyecto. Marcus observó cómo el detective principal apretaba la mandíbula mientras explicaba en términos cada vez más secos que nadie volvería al edificio hasta que se hubiera procesado completamente la escena. Fue durante este intercambio cuando Marcus se dio cuenta de otra cosa. Una de las cajas que había visto en las estanterías cuando entró por primera vez en la habitación ya no estaba allí. Se lo comentó a un técnico, que comprobó la lista de inventario y frunció el ceño. No la habían retirado y no figuraba entre los artículos catalogados para su transporte. El técnico se lo señaló al detective y por un breve instante, la sala pareció contener la respiración. Registraron de nuevo las estanterías, luego el suelo circundante y por último, la puerta que daba al escenario. La caja no reapareció. Nadie dijo lo que todos pensaban, pero la implicación era clara. Alguien la había cogido, ya fuera en la confusión del descubrimiento o antes de que la policía hubiera asegurado completamente el lugar. Alguien que sabía exactamente qué buscar y cuándo actuar. Al caer la noche, se instalaron focos alrededor del Liberty Crown, bañando su fachada con un intenso resplandor blanco que le quitaba cualquier dignidad que le quedara. Marcus se quedó más tiempo del que debería, reacio a abandonar el lugar que tan repentinamente se había convertido en el centro de una tormenta. Se quedó de pie en la calle vacía y miró hacia arriba, a la marquesina, con sus letras metálicas dobladas y corroídas, y se preguntó cuántas personas habían pasado por debajo de ella a lo largo de los años, sin sospechar lo que se escondía a pocos metros de distancia. Cuando finalmente condujo a casa, la imagen de aquel primer cadáver permaneció en su mente, tan vívida como si aún estuviera iluminada por su linterna. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que aquello solo era el principio, de que la sala detrás del escenario no era una tumba, sino una puerta,
y de que lo que allí se guardaba había estado esperando el momento adecuado para ser descubierto. Los días que siguieron al descubrimiento en el Liberty Crown Theater transcurrieron con esa extraña mezcla de urgencia y estancamiento que solo una gran investigación puede producir. El edificio permaneció precintado con cinta amarilla y vallas portátiles, vigilado las 24 horas del día por agentes que no tenían mucho que hacer, más que mirar una estructura que de repente se había vuelto más peligrosa que cualquier muro a punto de derrumbarse. En el interior, sin embargo, el pasado se desmantelaba con cuidado quirúrgico. Los restos extraídos de debajo de las losas de hormigón fueron transportados al depósito de cadáveres del condado, donde los equipos forenses comenzaron la lenta labor de identificación. Al principio, el proceso parecía casi imposible. Los cuerpos eran demasiado antiguos para obtener huellas dactilares y la ropa estaba demasiado deteriorada para poder reconocerla fácilmente. Sin embargo, el cuerpo humano conserva sus propios registros, incluso cuando todo lo demás ha sido borrado. Las fichas dentales se cotejaron con registros archivados que no se habían consultado en décadas. Una placa de titanio encontrada en un cráneo correspondía a una operación quirúrgica registrada en un libro de contabilidad del hospital de 1974. Una deformidad ósea distintiva coincidía con el historial médico de una persona desaparecida. Uno a uno, los nombres emergieron del silencio. No eran aleatorios. Pertenecían a personas cuyas desapariciones habían conmocionado en su día a la ciudad antes de quedar silenciosamente relegadas al ruido de fondo de la historia. Un periodista independiente que había estado investigando los contratos de la ciudad, un sindicalista que había desaparecido tras liderar una huelga en una fábrica ahora desaparecida, un joven abogado que había representado a familias que luchaban contra órdenes de desahucio, un activista comunitario cuyo nombre aún aparecía en artículos medio olvidados sobre protestas que habían terminado mal. Los años junto a sus nombres se agrupaban entre mediados y finales de la década de 1970, el mismo periodo que Maple Creek gustaba recordar como el amanecer de su prosperidad moderna. Marcus leyó el informe preliminar una noche tarde en la mesa de su cocina, con las páginas iluminadas por una sola lámpara. Sus manos temblaban ligeramente mientras las pasaba, no tanto por miedo, como por el esfuerzo de asimilar una verdad que nadie en la ciudad se había atrevido a articular. No se trataba de tragedias aisladas, eran piezas de un patrón que había permanecido oculto a plena vista, tan cuidadosamente conservado como la sala situada debajo del escenario del Liberty Crown. Mientras continuaba el trabajo forense, otro equipo comenzó a catalogar el contenido de las cajas recuperadas de la sala. Las bobinas de películas se enviaron a un laboratorio especializado para su restauración. Muchas estaban dañadas por la humedad y el paso del tiempo, pero se conservó suficiente material como para ofrecer una imagen fragmentada, aunque coherente, de lo que se había grabado en su día. Las primeras imágenes eran tomas mundanas y granuladas de las salas del ayuntamiento y los salones de baile de los hoteles, con funcionarios estrechándose la mano bajo pancartas que proclamaban el orgullo cívico. Entonces, los ángulos de la cámara cambiaron. Las imágenes se acercaron, se volvieron más íntimas, captando rostros en momentos en los que no sabían que estaban siendo observados. Las voces captadas en las cintas magnéticas eran más difíciles de ignorar. La calidad era mala. El sonido estaba distorsionado por el paso del tiempo, pero el contenido era inconfundible. Los hombres discutían los cambios en la sonificación como si se tratara de maniobras militares. Hablaban de reubicar a las familias en términos que normalmente se reservan para los muebles. Bromeaban sobre los jueces que les debían favores y los jefes de policía que sabían cuándo mirar hacia otro lado. Era un registro del poder expresado en voz alta, sin precauciones, que nunca debía salir de las paredes de la sala oculta. El material más difícil vino al final. En varios rollos la cámara ya no observaba desde la distancia. Se situaba dentro de la habitación, frente a una mesa sencilla iluminada por una sola lámpara. Las personas que estaban sentadas allí no sonreían ni posaban. Sus ojos se dirigían nerviosamente hacia el operador invisible, con el cuerpo encorvado de una forma que sugería fatiga o miedo. En una cinta, un hombre llamado Marcus, ahora reconocido como el organizador sindical desaparecido, apoyaba las palmas de las manos sobre la mesa, como si intentara anclarse a la realidad. El sonido se cortaba, pero el tono de las voces a su alrededor no dejaba lugar a dudas.
A quienes habían sido encontrados bajo las losas, no solo se les había silenciado, se les había interrogado, se les había quebrado poco a poco y se había documentado su resistencia antes de extinguirla por completo. El Liberty Crown no había sido un teatro durante décadas. Había sido una máquina. A medida que la noticia del contenido se difundía más allá del departamento de policía local, el ambiente en Maple Creek cambió. La conmoción inicial del descubrimiento dio paso a una especie de vértigo colectivo. El ayuntamiento convocó apresuradamente sesiones a puerta cerrada. El alcalde emitió comunicados prometiendo transparencia, pero se negó a responder a las preguntas sobre por qué faltaban ciertos registros de la década de 1970 en el archivo municipal. La empresa promotora propietaria del teatro suspendió toda comunicación pública. Su sitio web se despojó repentinamente de cualquier referencia al proyecto Liberty Crown. Marcus sintió cómo la presión a su alrededor iba en aumento, sutil al principio. Los periodistas dejaban tarjetas de visita en el parabrisas de su coche. Viejos conocidos con los que no había hablado en años le llamaban con torpes expresiones de preocupación que parecían más un reconocimiento que una muestra de simpatía. Rechazó todas las entrevistas, consciente de que cualquier cosa que dijera podría ser tergiversada en una narrativa que él no controlaba. Una tarde, le pidieron que acudiera a la comisaría para revisar material adicional. Pasó por delante de las filas de escritorios y entró en una pequeña sala de conferencias donde habían instalado un proyector. Un detective al que había llegado a reconocer como el enlace no oficial con las familias de los desaparecidos, le saludó con un gesto y comenzó la reproducción sin ceremonias. Las imágenes que llenaban la pared solo podían datarse por la ropa y los peinados de los hombres que aparecían en ellas. Estaban sentados alrededor de una larga mesa en un comedor privado, con las chaquetas colgadas en los respaldos de las sillas y las copas levantadas en un brindis informal. El detective detuvo la imagen y señaló uno de los rostros, luego otro. Marcus no necesitaba los subtítulos que aparecían a continuación. Eran nombres que había oído desde pequeño, hombres que habían sido aclamados como los artífices del renacimiento de Maple Creek. Un antiguo alcalde, un presidente de banco cuyo retrato aún colgaba en el vestíbulo del juzgado. El jefe del departamento de policía tal y como era en 1978, con el pelo más oscuro entonces, pero con los mismos ojos. El detective reanudó la reproducción. Los hombres se inclinaron unos hacia otros y bajaron la voz. Hablaron de los barrios como si fueran obstáculos que había que eliminar. Discutieron la necesidad de dar ejemplo con ciertos alborotadores, no de forma abstracta, sino con referencias a personas concretas cuyos nombres ahora yacían en la morgue. La cámara se detuvo en sus rostros, captando momentos de irritación, de diversión, de cálculo. Era como si la propia sala fuera un confesionario, un lugar donde el poder podía hablar con sinceridad porque se creía invisible. Cuando se encendieron las luces, Marcus se quedó sentado en silencio durante un largo rato. El detective carraspeó y le entregó un fotograma de otra bobina. Mostraba a un hombre de pie justo en la puerta de la habitación oculta, con el perfil parcialmente oculto por la sombra. La resolución era mala, pero algo en la postura de sus hombros, en su forma de mantenerse, hizo que Marcus sintiera un escalofrío. Se llevó la imagen a casa y la colocó junto a una vieja fotografía que encontró en el álbum de su madre. El parecido no era perfecto, pero era suficiente para inquietarlo. El hombre de la imagen tenía la misma ligera inclinación de la cabeza, las mismas cejas pobladas que Marcus veía cada vez que se miraba al espejo. La fotografía del álbum era de su abuelo, tomada a principios de la década de 1970, sonriendo torpemente en un picnic familiar que había tenido lugar solo unos meses antes de su desaparición. La comprensión se apoderó de él lentamente, como una marea creciente. Su abuelo no había desaparecido simplemente en la oscuridad. Había estado lo suficientemente cerca de la corona de la libertad como para dejar su huella en su maquinaria oculta. Marcus aún no podía decir si había sido un participante voluntario o un testigo reacio, pero la implicación era inevitable. El borrador que se había cobrado tantas vidas había llegado a su propia familia, y la sala detrás del escenario había sido el conducto por el que todo había fluido. Esa noche durmió mal, atormentado por los rostros del pasado que ahora se negaban a permanecer allí. El Liberty Crown ya no era solo una escena del crimen.
Se había convertido en un espejo que reflejaba la historia de Maple Creek y la vida que Marcus había heredado sin saber nunca el precio que había que pagar. La imagen fija de la sala de proyección no abandonaba la mente de Marcus. Lo siguió durante los días siguientes como un fantasma que se negaba a desvanecerse, flotando en los bordes de su visión cada vez que cerraba los ojos. Intentó convencerse de que el parecido era una coincidencia, que el cerebro humano estaba demasiado ansioso por imponer patrones al caos, especialmente cuando se trataba de dolor y conmoción. Sin embargo, cuanto más se repetía esto, más le presionaba la verdad desde dentro. Una gris mañana de sábado, condujo por la ciudad hasta la casa de su madre, una modesta vivienda de una sola planta, situada en los límites de un barrio que había sobrevivido a todas las oleadas de remodelación, simplemente porque nadie había encontrado aún la forma de sacar provecho de él. Ella había vivido allí sola desde la muerte de su padre, llenando las habitaciones con un orden meticuloso que no dejaba espacio para sorpresas. Cuando abrió la puerta, su sonrisa se desvaneció al ver su rostro demacrado y sin dormir. En el interior, el aire olía ligeramente a café y a cera de limón. Se sentaron a la mesa de la cocina, donde él solía hacer los deberes, y Marcus observó sus manos mientras doblaba y desdoblaba una servilleta, un hábito que tenía cada vez que presentía malas noticias. No le dijo inmediatamente por qué había venido. En cambio, le preguntó por su abuelo, por los años en que ella era joven, y Maple Creek todavía parecía un lugar con futuro. Al principio, ella habló con vacilación, como si intentara recordar una historia que no había contado en mucho tiempo. Su abuelo había hecho trabajos ocasionales después de dejar la fábrica. Dijo, siempre inquieto, siempre buscando algo mejor. Durante un tiempo, había trabajado en Liberty Crown, cuidando las calderas y manteniendo el lugar en funcionamiento, cuando los propietarios no podían permitirse un equipo de mantenimiento completo. Entonces, un invierno, no volvió a casa. La policía tomó declaración, archivó algunos documentos y siguió adelante. A la familia le dijeron que probablemente había abandonado la ciudad, que los hombres a veces hacían eso cuando se sentían atrapados. Marcus escuchó en silencio. Había oído esa versión de la historia antes, había crecido con ella, como una herida heredada, pero algo en la forma en que su madre hablaba ahora le hizo darse cuenta de lo incompleta que siempre había sido. Había detalles que ella evitaba, momentos en los que su voz se apagaba, y miraba fijamente la mesa como si viera algo escrito allí que él no podía ver. Le preguntó por el desahucio, por la casa que habían perdido, cuando la ciudad decidió ampliar la carretera y vender el terreno a un promotor cuyo nombre había desaparecido desde entonces de la memoria pública. Su madre se encogió de hombros como siempre había hecho, diciendo que había sido una época difícil, que la gente como ellos no tenía influencia cuando las decisiones se tomaban muy por encima de sus cabezas. Entonces se detuvo, entrecerrando los ojos con una intensidad repentina. Había habido un hombre, admitió, que había venido poco antes de que su abuelo desapareciera. No había dado su nombre, solo había dicho que trabajaba para la ciudad y que necesitaba hacer algunas preguntas sobre el teatro. Había sido educado, casi apologético, pero había algo en su actitud que la había inquietado. Después de esa visita, la notificación de desahucio había llegado más rápido de lo que nadie esperaba. Las piezas comenzaron a encajar con una silenciosa inevitabilidad. Marcus se sentía como si estuviera al borde de un mapa que nunca se le había permitido ver. Las calles familiares de su infancia revelaban de repente un patrón de líneas y flechas que apuntaban hacia un destino que había evitado toda su vida. De regreso a su apartamento, se desvió para pasar por el antiguo emplazamiento de la primera casa de su familia, ahora un terreno baldío donde las malas hierbas crecían más altas que la cintura de un hombre. Aparcó y salió del coche, dejando que el viento le atravesara la chaqueta. El edificio había desaparecido hacía décadas, pero aún podía trazar en su mente el contorno de los escalones de la entrada. Aún podía ver a su abuelo sentado allí, en las tardes de verano, con un cigarrillo entre los dedos, mirando fijamente la manzana como si esperara algo que nunca llegaba. A partir de entonces, la presión sobre Marcus se intensificó. No se manifestaba con amenazas o exigencias. En cambio, se infiltraba a través de los canales burocráticos, mediante cartas del inspector municipal en las que se cuestionaban infracciones menores del código en las obras que gestionaba, mediante retrasos en la renovación de permisos que nunca antes habían sido un problema. Su supervisor en la empresa constructora
Comenzó a insinuar que tal vez sería mejor que Marcus se tomara un tiempo libre para que la situación se calmara. La insinuación era bastante clara. Se estaba convirtiendo en un inconveniente. Una noche, regresó a su camioneta y encontró un sobre sin remitente debajo del limpiaparabrisas. No había ningún nombre, solo su dirección escrita en letras mayúsculas. Dentro había una sola hoja de papel con una foto impresa del porche delantero de su madre, tomada desde el otro lado de la calle. La imagen era granulada, pero inconfundible, y el ángulo sugería que la cámara estaba escondida dentro de un coche aparcado. No había ningún mensaje adjunto. No era necesario. Condujo directamente a la casa de su madre e insistió en que hiciera una maleta. No le explicó nada. Solo le dijo que sería más seguro para ella quedarse con su hermana en otra ciudad durante un tiempo. Ella protestó débilmente, poco acostumbrada a verlo tan alterado, pero accedió cuando él comenzó a recoger sus cosas. Mientras cargaba el coche, sintió el peso de todas las decisiones que había tomado presionándole. Se dio cuenta de que su determinación por descubrir la verdad ya no era solo suya. En los días siguientes, Marcus limitó sus movimientos, alternando entre su apartamento y la comisaría, donde ahora se encontraba la sede de la investigación. Habló largo y tendido con el detective que le había mostrado las imágenes, revelándole lo que había averiguado sobre su abuelo. El detective escuchó sin interrumpir, con expresión impenetrable, y luego admitió que el departamento no había encontrado ningún registro oficial de que el abuelo de Marcus hubiera trabajado en el Liberty Crown. La ausencia era en sí misma una especie de prueba. Fue en ese momento cuando comenzaron a llegar las ofertas. Un representante de la empresa promotora solicitó una reunión privada, sugiriendo que la experiencia y la discreción de Marcus lo convertían en un activo valioso. Se habló de un puesto en otra obra, en un estado diferente, un aumento salarial significativo, la oportunidad de dejar atrás los desagradables recuerdos de Maple Creek. Marcus rechazó la oferta, con voz firme a pesar de la ira que ardía bajo la superficie. La respuesta no se hizo esperar. A la semana siguiente, se le notificó que su certificación como supervisor de demoliciones estaría sujeta a revisión debido a cuestiones de seguridad no especificadas. El mensaje era cortés, burocrático y devastador en sus implicaciones. Sin esa licencia, no solo perdería su trabajo, sino también la profesión en torno a la cual había construido su vida. Sin embargo, incluso cuando las paredes se cerraban sobre él, Marcus sintió que algo más echaba raíces en su interior. No era exactamente valor, sino una obstinada claridad. Durante años, había creído que sobrevivir significaba mantener la cabeza gacha, trabajar más duro que los demás y no hacer nunca preguntas que pudieran ponerlo en conflicto con personas que tenían más poder que él. Ahora comprendía que ese enfoque le había costado más de lo que jamás había imaginado. Le había costado a su abuelo. Le había costado a su familia su hogar. Le había costado a su ciudad su conciencia. La imagen fija de la habitación oculta permanecía sobre la mesa de su cocina, con los bordes ligeramente curvados por la humedad de su apartamento. Marcus la miraba cada mañana antes de salir, como un recordatorio de que, fuera cual fuera el papel que su abuelo hubiera desempeñado en la maquinaria de Liberty Crown, no había sido borrado por completo. Su presencia había dejado una huella, débil pero innegable, y esa huella había llevado a Marcus de vuelta al lugar donde la ciudad había intentado enterrar sus pecados. A medida que la investigación se profundizaba y se emitían las primeras citaciones, Marcus comenzó a comprender que su historia ya no se trataba solo de una habitación debajo de un teatro o de un puñado de cadáveres escondidos bajo el hormigón. Se trataba de un linaje de silencio que se extendía a lo largo de generaciones, un patrón de pérdida que había moldeado su propia vida de formas que solo ahora comenzaba a ver, y sabía con una certeza que se había instalado en sus huesos que dar marcha atrás ya no era una opción. Las semanas posteriores a la marcha de su madre se difuminaron en una continua tensión que nunca llegó a desaparecer del todo. Maple Creek ya no era solo el lugar donde vivía y trabajaba. Se había convertido en un campo de batalla cuyas líneas del frente cambiaban invisiblemente de un día para otro. La investigación sobre Liberty Crown se extendió en círculos cada vez más amplios. Sin embargo, cada círculo parecía intersectarse con otra red de influencia que no solo había sobrevivido al colapso del antiguo orden, sino que había aprendido a disfrazarse de progreso.
Los archivos que los investigadores federales comenzaron a recopilar eran sorprendentes por su alcance. Los registros financieros revelaban que las empresas que figuraban en los registros de la década de 1970 no habían desaparecido, como creía el público. Habían cambiado de nombre, se habían fusionado o se habían integrado en corporaciones más grandes con marcas elegantes y fundaciones benéficas. El banco, cuyo antiguo presidente había brindado por la destrucción de barrios, ahora financiaba proyectos de remodelación en 3 estados. La empresa de seguridad privada que aparecía en el fondo de varias cintas de interrogatorios se había rebautizado como consultora especializada en seguridad urbana. Sus ejecutivos formaban parte de consejos asesores y daban charlas en conferencias sobre la resiliencia de la comunidad. Marcus observó cómo el mapa de influencias tomaba forma en una pared de la oficina del grupo de trabajo. Líneas que conectaban nombres con propiedades, propiedades con empresas ficticias con donaciones a campañas electorales. Ya no era posible descartar a Liberty Crown como una aberración aislada. Era un nodo de un sistema que había aprendido a blanquear sus delitos a través de décadas de respetabilidad. A medida que se ampliaba el alcance, también lo hacía la resistencia. Las solicitudes de documentos se retrasaban o se devolvían incompletas. Los testigos que inicialmente habían expresado su disposición a testificar de repente no recordaban nada o rechazaban las entrevistas por consejo de sus nuevos abogados. En un caso particularmente preocupante, un funcionario municipal jubilado que había accedido a entregar copias de los registros de zonificación de la década de 1970 fue encontrado muerto en su casa 2 días después. La causa oficial fue un fallo cardíaco. El momento era imposible de ignorar. Marcus sintió cómo la presión se cerraba a su alrededor de forma evidente e insidiosa. La revisión de su certificación ya no era solo una amenaza, sino una audiencia programada, con una lista de presuntas infracciones que iban desde pequeños descuidos en materia de seguridad hasta denuncias falsas de incidentes no comunicados. El lenguaje era preciso, clínico, diseñado para despojarlo de su medio de vida sin reconocer nunca la verdadera razón. Luego estaban las llamadas. Llegaban a horas intempestivas, con números ocultos o desviados a líneas desconectadas. A veces, la persona que llamaba no decía nada, solo se oía el sonido de la respiración a través del auricular antes de que se cortara la línea. Otras veces, una voz grabada le recordaba de forma insulsa los impuestos sobre la propiedad o las garantías de los vehículos, con una alegría artificial que ocultaba algo mucho más deliberado. Marcus aprendió a dejar que sonara el teléfono. Sin embargo, no podía acallar la inquietud que le seguía de habitación en habitación como una sombra. Una tarde, al salir de la comisaría, vio un sedán parado al otro lado de la calle, con el motor en marcha a pesar del clima templado. El conductor no lo miró directamente, pero Marcus reconoció la postura de alguien que no estaba allí por casualidad. Condujo lentamente, tomando una ruta tortuosa hacia su casa y haciendo 3 giros innecesarios, cada uno de los cuales confirmaba que el coche seguía siendo un punto fijo detrás de él. Solo desapareció cuando entró en el aparcamiento de un supermercado muy concurrido, engullido por una corriente de otros vehículos. A pesar del miedo, la investigación siguió avanzando de forma pequeña pero decisiva. Un periodista de un medio nacional publicó una historia que relacionaba el Liberty Crown con instalaciones similares en otras ciudades. Cada una de ellas era un edificio que había sido objeto de renovaciones sospechosas durante la misma década. El artículo citaba fuentes anónimas que describían un esfuerzo coordinado para reprimir la disidencia durante los periodos de agresiva remodelación urbana, utilizando centros de detención clandestinos para intimidar o eliminar a quienes se resistían. A las pocas horas de su publicación, el artículo fue recogido por cadenas que nunca antes habían mencionado Maple Creek. El efecto fue electrizante. La Fuerza Especial recibió llamadas de personas de todo el país que afirmaban reconocer nombres o lugares de las imágenes. Un antiguo urbanista de Illinois envió copias escaneadas de memorandos que reflejaban el lenguaje escuchado en las cintas. Un trabajador de la construcción jubilado de Ohio describió cómo le pagaron por verter hormigón sobre habitaciones selladas en un antiguo edificio municipal, un trabajo que nunca había entendido en ese momento, pero que ahora reconocía con repugnante claridad. La empresa promotora inmobiliaria responsable del proyecto Liberty Crown
emitió un comunicado en el que denunciaba la investigación como una caza de brujas con motivaciones políticas. Su equipo de abogados apareció en programas de noticias por cable, argumentando que las imágenes eran incompletas, estaban sacadas de contexto y no probaban nada sobre las operaciones actuales. Sin embargo, la tranquila certeza de sus negativas se vio socavada por la rapidez con la que sus ejecutivos comenzaron a dimitir, alegando razones personales u obligaciones familiares que no engañaron a nadie. La vida de Marcus, antes definida por horarios y plazos concretos, se disolvió en un ritmo de entrevistas, sesiones estratégicas y largas noches mirando al techo, en el que ya no podía confiar para sentirse seguro. Se mudó de su apartamento a una ubicación temporal organizada por el grupo de trabajo, un edificio anodino cuya dirección no figuraba en ningún directorio público. Le dieron un teléfono que solo se conectaba con un puñado de contactos, una precaución que le parecía necesaria y profundamente desorientadora. El primer gran avance se produjo cuando los contables forenses rastrearon una serie de pagos de una fundación benéfica vinculada a la Corporación de Desarrollo a cuentas offshore, abiertas a finales de la década de 1970. Esas cuentas, inactivas durante décadas, se habían reactivado recientemente, moviendo grandes sumas de dinero en un patrón que coincidía con el momento del contrato de demolición de Liberty Crown. Era como si el propio sistema se hubiera despertado sobresaltado ante el riesgo de ser descubierto, apresurándose a reposicionar sus activos antes de que se derrumbaran las paredes. Sin embargo, a pesar de la acumulación de pruebas, Marcus podía sentir que la investigación se topaba con una barrera invisible. Había nombres que nunca aparecían en las citaciones, reuniones que se posponían indefinidamente, líneas de investigación que se estancaban sin explicación. No era que las autoridades carecieran de información. Era que, al parecer, cierta información era demasiado peligrosa como para seguirla. El punto de inflexión llegó de forma inesperada a través de un hombre al que Marcus nunca había conocido. Era un antiguo ejecutivo de nivel medio de una de las empresas ahora bajo investigación, alguien que se había jubilado discretamente 5 años antes con una generosa indemnización y una reputación de discreción. Se puso en contacto con el grupo de trabajo a través de un abogado, ofreciéndose a prestar testimonio a cambio de inmunidad. Su declaración, cuando llegó, ocupaba 200 páginas. Describía un comité en la sombra que había operado dentro de la estructura corporativa durante décadas. Un grupo cuyos miembros cambiaban con el tiempo, pero cuyo propósito permanecía inalterable. Su función era identificar las amenazas a los planes de desarrollo a largo plazo y neutralizarlas utilizando métodos que nunca se registraban en las actas oficiales. Según él, Liberty Crown había sido solo uno de los varios lugares utilizados para recopilar y suprimir información durante el apogeo de la era de la renovación urbana. Cuando cambió el clima político, las salas se sellaron y quedaron en el olvido. Pero las relaciones forjadas allí siguieron influyendo en las decisiones mucho después de que dejaran de grabarse. El testimonio desencadenó una cascada de órdenes judiciales. Se registraron oficinas, se incautaron discos duros y se congelaron cuentas. El mapa de la pared del grupo de trabajo se volvió más denso, con líneas que ahora se superponían de tal manera que resultaba difícil distinguir dónde terminaba una conspiración y dónde comenzaba otra. Por primera vez desde el descubrimiento detrás del escenario, Marcus sintió que un cauteloso optimismo se apoderaba de él. El sistema estaba sangrando, podía ser dañado. Ese optimismo se puso a prueba una noche, cuando lo despertó la vibración de su teléfono seguro. El mensaje que recibió era breve, sin ninguna información identificativa. Consistía en una sola frase que hacía referencia al colegio de su hija y a la hora a la que solía salir para ir al entrenamiento de fútbol. La implicación era inequívoca. El sistema, por muy herido que estuviera, todavía era capaz de contraatacar. Marcus pasó la siguiente hora paseándose por la estrecha habitación, con sus pensamientos rebotando entre la ira y el temor. Sabía que esto iba a pasar. Había intentado prepararse para ello. Sin embargo, saberlo no era lo mismo que soportarlo, y darse cuenta de que sus decisiones ahora ponían en peligro a sus seres queridos le dolía más que cualquier represalia burocrática. Por la mañana, había dispuesto que su hija se quedara con unos familiares con el pretexto de una visita familiar espontánea,
añadiendo otra capa de distancia entre la investigación y sus vínculos más vulnerables. Era una pequeña medida de protección en una situación que ya no permitía soluciones pequeñas. Al salir del edificio ese día, escoltado por los agentes que se habían convertido en sus compañeros constantes, Marcus miró al cielo, pálido e implacable, y comprendió que la corona de la libertad no solo había sacado a la luz un capítulo oculto de la historia, había abierto una falla que recorría todo el panorama del poder que él había crecido aceptando como inmutable. El sistema que había borrado a su abuelo y a tantos otros no había muerto, había evolucionado. Y para derrotarlo, se necesitaría algo más que pruebas. Se necesitaría la voluntad de seguir adelante, incluso cuando todos los instintos gritaran que se retirara. Cuando el invierno se instaló en Maple Creek, la investigación había superado los límites de la ciudad que le había dado nombre. Lo que había comenzado tras las paredes selladas de un teatro olvidado, ahora dominaba los titulares de todo el país, y su alcance se ampliaba con cada nueva revelación. Marcus observaba esta transformación con una extraña indiferencia, como si la historia ya no fuera suya, sino algo que se había puesto en marcha mucho antes de que él naciera y que solo ahora estaba llegando a un punto en el que ya no podía contenerse. La nieve cubría el terreno baldío donde antes se alzaba el Liberty Crown, una cicatriz blanca y plana en el centro de la ciudad. La valla había sido retirada. La demolición se detuvo indefinidamente, dejando el lugar expuesto a los elementos y a las miradas de cualquiera que pasara por allí. La gente se detenía allí a menudo, de pie al borde del terreno despejado, como si esperaran que el edificio resurgiera de la tierra, no en ladrillo y hormigón, sino en la memoria. Alguien dejó flores en la esquina del terreno, un memorial improvisado para aquellos que habían desaparecido sin nombre ni tumba. El silencio que durante tanto tiempo había definido a Maple Creek dio paso a un coro de voces. Las reuniones del ayuntamiento se desbordaron. Los residentes se agolpaban en salas que no habían visto tanta afluencia en décadas. Hombres y mujeres mayores que antes creían que sus pérdidas eran desgracias privadas, comenzaron a reconocer fragmentos de sus propias historias en los nombres y rostros que ahora circulaban por Internet. Una mujer de unos 70 años describió cómo su hermano había desaparecido tras organizar una huelga de inquilinos en 1975. Un antiguo capataz de fábrica habló de cómo lo interrogaron en el sótano de un edificio municipal tras negarse a falsificar los informes de seguridad. Cada testimonio añadía otra capa a la narrativa emergente, un relato colectivo de un periodo que la ciudad había intentado olvidar. Marcus asistió a tantas reuniones como pudo, permaneciendo de pie al fondo de las salas mientras otros hablaban. No buscaba llamar la atención. Su presencia ya era conocida. Su rostro estaba vinculado al descubrimiento que había hecho posible todo lo demás. Sin embargo, sentía la obligación de escuchar, de ser testigo del dolor y la ira que habían sido reprimidos durante tanto tiempo. El patrón era inconfundible. Aquellos que se oponían a la remodelación de sus barrios, que exigían transparencia o justicia, tenían la costumbre de desaparecer de los registros oficiales, dejando atrás solo a familias a las que se les decía que aceptaran lo inevitable y siguieran adelante. El grupo de trabajo que ahora operaba bajo la supervisión federal luchaba por mantenerse al día con el aluvión de nueva información. Por cada documento incautado, los periodistas o los denunciantes, envalentonados por la magnitud de las revelaciones, descubrían dos más. Las órdenes judiciales congelaron los activos de varias grandes empresas, lo que provocó el pánico en las salas de juntas que antes parecían intocables. Los grupos de presión se desplazaron a Washington, argumentando que la investigación amenazaba la estabilidad económica y que regiones enteras sufrirían si los proyectos de desarrollo se paralizaban por lo que ellos llamaban agravios históricos. Marcus vio estos argumentos tal y como eran. Era la misma lógica que se había utilizado para justificar la destrucción de la casa de su familia. El mismo razonamiento que había sellado habitaciones y enterrado a personas bajo escenarios y ayuntamientos. La diferencia ahora era que las justificaciones estaban siendo cuestionadas en público. Sus suposiciones quedaron al descubierto bajo la dura luz del escrutinio. Sin embargo, el sistema no se derrumbó fácilmente. Abogados de alto perfil impugnaron cada citación, cada orden de registro, arrastrando los procedimientos a través de un laberinto de apelaciones. Varios testigos se retractaron bajo presión, y sus declaraciones anteriores
fueron desestimadas por confusión o memoria defectuosa. Un exconcejal que debía testificar no se presentó en el tribunal, alegando problemas médicos que sus médicos se negaron a especificar. Corrieron rumores de que había sido internado en un centro privado lejos del alcance de los investigadores. La tensión pasó factura a las personas más cercanas al caso. El detective que le había mostrado las imágenes a Marcus parecía haber envejecido meses en cuestión de semanas, y su comportamiento, antes tan preciso, se había visto erosionado por el agotamiento. Los fiscales trabajaron durante las vacaciones, durmiendo en los sofás de la oficina entre una declaración y otra. Incluso los periodistas que habían impulsado la historia comenzaron a mostrar signos de agotamiento. Sus reportajes se veían ahora ensombrecidos por la constante amenaza de represalias legales. Para Marcus, los momentos más difíciles llegaron cuando regresó a la casa de su madre para echarle un vistazo, mientras ella se quedaba con unos familiares. Las habitaciones estaban en silencio, de una forma que parecía antinatural, y los muebles estaban cubiertos con sábanas para protegerlos del polvo. Se quedaba en la puerta del antiguo dormitorio de su abuelo, ahora un trastero para cajas que no se habían abierto en años, e imaginaba al hombre que una vez había dormido allí, sin saber que su rebeldía privada algún día resonaría en toda una nación. Fue en esos momentos cuando la noción abstracta de justicia se convirtió en algo intensamente personal. Ya no se trataba de acusaciones o titulares, sino del simple hecho de que una vida truncada no había sido olvidada. El avance que finalmente cambió el equilibrio llegó en forma de un único libro de contabilidad descubierto en una caja de seguridad registrada con un nombre falso. Sus páginas documentaban pagos a personas cuyas funciones antes eran imposibles de demostrar: jueces, jefes de policía, miembros de la Junta de Zonificación, todos ellos enumerados junto con fechas y sumas que se correspondían con decisiones clave en la remodelación de Maple Creek y ciudades similares. El libro de contabilidad era un mapa de la corrupción escrito con tinta, con una letra firme y sin remordimientos. Cuando se hizo pública la noticia del libro de contabilidad, la reacción fue inmediata. El gobernador anunció la formación de una comisión especial con poderes para investigar los abusos de autoridad cometidos en el pasado. Varios altos funcionarios dimitieron en cuestión de días. Sus dimisiones se presentaron como decisiones personales, pero se entendieron ampliamente como actos de autoprotección. Por primera vez desde que se detuvo la demolición de Liberty Crown, Marcus se permitió creer que la marea podría estar cambiando realmente. Esa creencia se puso a prueba cuando se programó una audiencia en la capital del estado para determinar el futuro de la investigación. Los pasillos de mármol del edificio resonaban con los pasos de los grupos de presión y los periodistas. El ambiente estaba cargado de expectación. Marcus fue llamado a declarar como uno de los principales testigos. Su papel en el descubrimiento de la habitación oculta era ahora de dominio público. Habló sin adornos, relatando el día en que cayó el muro y las imágenes que siguieron. Describió la fotografía que había conectado las imágenes con su abuelo, el sobre dejado en el parabrisas de su coche, las llamadas que habían rastreado las rutinas de su familia. No dramatizó su miedo, confiando en que los hechos hablaran por sí mismos. Al mirar a su alrededor, vio rostros endurecidos por años de maniobras políticas y otros suavizados por una conmoción genuina. No podía distinguir cuáles eran cuáles, solo que la distinción ya no importaba. La historia había salido a la luz. Ahora pertenecía a todos. La comisión suspendió la sesión a última hora de la tarde y sus miembros se retiraron para deliberar a puerta cerrada. Afuera, la nieve caía en copos gruesos y lentos, amortiguando los sonidos de la ciudad. Marcus se paró en las escaleras del Capitolio, con su aliento formando nubes en el aire frío, y esperó. Pensó en el terreno baldío de Maple Creek, en las flores que habían comenzado a marchitarse bajo el peso del invierno, y se preguntó cuántas estaciones más pasarían antes de que se permitiera que la tierra volviera a hablar. Cuando finalmente se anunció la decisión, no fue con fanfarria, sino con una breve declaración a la prensa. La investigación continuaría con una autoridad ampliada. Se crearía un grupo de trabajo permanente para examinar sitios similares en todo el estado. Se asignarían fondos para la identificación de las víctimas y la creación de un archivo público para preservar las pruebas que habían estado a punto de desaparecer. Las palabras eran formales, comedidas,
pero tenían una fuerza que Marcus sintió en el pecho como un golpe físico. La ciudad había roto su silencio. El sistema se había visto obligado, al menos por el momento, a reconocer las vidas que había consumido en nombre del progreso. Mientras se alejaba de la capital y regresaba al hotel donde se alojaba bajo un nombre falso, Marcus sabía que la lucha estaba lejos de haber terminado, pero también sabía que algo irreversible había comenzado. Un cambio en la historia que ni todo el dinero, ni toda la influencia del mundo podrían deshacer por completo. La primavera llegó a Maple Creek sin ceremonias, como si la propia ciudad no estuviera segura de merecer una renovación. La nieve se retiró del terreno baldío donde antes se alzaba el Liberty Crown, dejando al descubierto parches de tierra fangosa y fragmentos de hormigón que ningún equipo de limpieza se había molestado aún en retirar. Durante meses, la investigación había consumido cada hora del día de Marcus, poniendo a prueba sus nervios y llevando su resistencia a límites que no sabía que existían. Ahora, con las acusaciones presentadas y una comisión permanente establecida, se encontraba en medio de un silencio que le resultaba desconocido, casi peligroso en su calma. La ciudad no volvió a la normalidad, sino que aprendió a existir de una manera diferente. Los proyectos de construcción que antes parecían inevitables se suspendieron en espera de revisión, y sus estructuras esqueléticas se cernían sobre los barrios como recordatorios de promesas aplazadas. En su lugar llegaron audiencias públicas, foros y exposiciones de archivos que llenaron el antiguo edificio municipal con fotografías y transcripciones extraídas de las salas selladas bajo teatros y oficinas. El pasado, que antes había estado enterrado bajo capas de lenguaje oficial, ahora se exhibía detrás de un cristal para cualquiera que quisiera verlo. Marcus asistió a la inauguración de la primera de estas exposiciones sin decirle a nadie que estaría allí. Llegó temprano, antes que la multitud, y deambuló por las salas que se habían convertido en galerías improvisadas. Los rostros le miraban fijamente desde las paredes, hombres y mujeres cuyas vidas se habían cruzado brevemente con la Liberty Crown y luego habían desaparecido en la maquinaria de la remodelación. Algunos eran jóvenes, con expresiones de rebeldía o esperanza. Otros eran de mediana edad, ya desgastados por batallas que no podían ganar. No reconoció a ninguno de ellos personalmente, pero sintió una afinidad que era casi dolorosa en su intimidad. Una fotografía de su abuelo ocupaba una esquina de la última sala. Había sido ampliada a partir de la imagen fija que Marcus había visto por primera vez, y su granulado se había suavizado mediante la mejora digital. El hombre de la imagen miraba directamente a la cámara, con una expresión que no era ni temerosa ni resuelta, sino intensamente concentrada, como si fuera consciente de que estaba preservando algo más importante que él mismo. Marcus permaneció allí de pie durante mucho tiempo, hasta que el murmullo de las voces del exterior se hizo lo suficientemente fuerte como para recordarle que ya no estaba solo en esta historia. La vida, con su obstinada persistencia, comenzó a invadir los espacios que antes estaban completamente ocupados por la investigación. Su madre regresó a casa a principios de abril, y su alivio al ver las paredes familiares se vio atenuado por la certeza de que esas paredes ya no eran el refugio seguro que ella había creído que eran. Al principio hablaron con cautela, evitando los acontecimientos del último año, pero poco a poco se permitieron reconocer lo que se había perdido y lo que se había encontrado. Ella confesó que había pasado la mayoría de las noches reviviendo sus propios recuerdos de su padre, tratando de conciliar al hombre tranquilo que había conocido con la figura ahora celebrada como denunciante mucho antes de que existiera el término. La vida profesional de Marcus se reanudó de forma tentativa. Su certificación fue restablecida tras una revisión que desestimó discretamente las acusaciones contra él. Sin embargo, descubrió que volver al trabajo de demolición ya no era tan sencillo. Cada lugar que visitaba le planteaba la pregunta tácita de qué se escondía bajo su superficie. Empezó a rechazar contratos que implicaban derribar edificios históricos sin un estudio exhaustivo, una postura que le valió la reputación de difícil, pero que también llamó la atención de grupos conservacionistas que vieron en él un aliado potencial. El cambio más inesperado llegó en forma de una invitación de la comisión que supervisaba la investigación.
Le pidieron a Marcus que actuara como consultor en un programa piloto diseñado para auditar proyectos de remodelación en ciudades con historias similares a la de Maple Creeks. El trabajo implicaría entrevistas en viaje, un papel que no era ni totalmente oficial ni completamente simbólico. Aceptó con una mezcla de aprensión y determinación, consciente de que este camino lo mantendría atado al mismo sistema que había pasado meses desmantelando. Su primera misión lo llevó a una pequeña ciudad a 2 estados de distancia, un lugar cuyo teatro de ópera abandonado tenía un inquietante parecido con el Liberty Crown. Mientras caminaba por sus polvorientos pasillos con un inspector local, sintió la familiar opresión en el pecho, la sensación de que estaba pisando un terreno que no quería ser perturbado. Sin embargo, esta vez no estaba solo. La presencia de la comisión, el saber que la investigación ahora estaba institucionalizada en lugar de improvisada, le proporcionaba una protección de la que antes carecía. Por las tardes, llamaba a su hija, que había vuelto a la escuela y a los entrenamientos de fútbol con una resiliencia que le reconfortaba y le desconcertaba a la vez. Ella le preguntaba cuándo iría a ver uno de sus partidos, y él le prometía que lo haría, con una sinceridad que le sorprendía a él mismo. Durante mucho tiempo había vivido al margen de su propia vida, midiendo el tiempo, los plazos y las fases de construcción. Ahora se encontraba aprendiendo a planificar momentos que no giraban en torno a la crisis. El terreno baldío de Maple Creek se convirtió en objeto de un acalorado debate. Algunos residentes querían que el Liberty Crown se reconstruyera como un teatro, un símbolo del renacimiento cultural que recuperaría el espacio de su oscura historia. Otros abogaban por un parque conmemorativo, un lugar de reflexión tranquila en lugar de entretenimiento. La comisión anunció un concurso público de diseño, cuyas directrices hacían hincapié en la transparencia y la participación de la comunidad. Marcus asistió a la primera reunión de planificación y observó cómo personas que antes habían evitado el compromiso cívico se inclinaban hacia adelante en sus sillas, ansiosas por dar forma a un futuro que ya no les sería impuesto. En una cálida tarde de finales de mayo, recorrió el perímetro del terreno, donde la hierba ya brotaba entre las grietas del hormigón. Los niños montaban en bicicleta junto a la valla provisional, riendo de una manera que parecía casi desafiante, dado lo que ocultaba el suelo bajo sus pies. Marcus se detuvo en el lugar donde había estado la habitación secreta, cuya ubicación exacta ahora estaba marcada por una sencilla placa instalada por la ciudad. Tocó el metal con los dedos, sintiendo su frescor contra la piel, y se permitió llorar como no lo había hecho desde el principio. El sistema que había orquestado tanto daño no había desaparecido. Los juicios se prolongarían durante años. Las apelaciones se abrirían paso a través de los tribunales y muchos de los responsables nunca enfrentarían consecuencias acordes con sus acciones. Sin embargo, el silencio que una vez los había protegido había desaparecido. En su lugar, había un registro que no podía volver a sellarse, una red de personas que sabían cómo mirar más allá de las apariencias que se les ofrecían. Marcus regresó a casa esa noche y encontró a su madre sentada en el porche, contemplando cómo se desvanecía la luz del cielo. Al principio, hablaron de cosas cotidianas, del tiempo, de la nueva tienda de comestibles que había abierto en Main Street, pero poco a poco volvieron a los recuerdos de su abuelo. Ella le contó que él tenía la costumbre de escribir notas para sí mismo en trozos de papel, recordatorios de pequeñas tareas que, según él, eran el secreto para llevar a cabo otras más importantes. Marcus sonrió al pensar en ello, reconociendo en ello un reflejo de su propia tendencia a dividir los problemas abrumadores en partes manejables. Cuando entró en casa, sacó el fotograma de la habitación secreta, que había guardado dentro de un libro desde que se inauguró la exposición. Lo colocó sobre la mesa, junto a una nueva fotografía tomada en el último partido de su hija. Las dos imágenes formaban un puente silencioso entre el pasado y el presente. No era un cierre en sentido estricto. Las pérdidas eran demasiado grandes, el daño demasiado profundo para eso. Pero era un comienzo, una forma de reconocer que el largo camino de vuelta, desde las verdades enterradas, no se medía solo en demoliciones o acusaciones, sino en el trabajo diario de negarse a olvidar. Fuera, la ciudad se acomodaba al ritmo de otra tarde. Las luces parpadeaban en las casas que una vez habían sido destinadas a la demolición, y en algún lugar de la manzana, alguien comenzó a tocar música
a través de una ventana abierta. Marcus escuchó, dejando que el sonido lo envolviera, y comprendió que la historia de Maple Creek, como la suya, continuaría desarrollándose mucho después de que los titulares se desvanecieran. La tierra había hablado. Ahora dependía de los que se quedaban decidir qué construirían sobre ella. Si esta historia te ha impactado, no te detengas aquí. Suscríbete al canal ahora mismo para no perderte lo que viene a continuación. Ya están en camino nuevas investigaciones, nuevas verdades ocultas y nuevas historias. Comparte este video con alguien a quien le gusten los misterios reales y deja que más gente descubra lo que ha estado enterrado durante décadas.